No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El sol de la tarde estaba haciendo esa cosa perezosa de la hora dorada que hace a finales de mayo, pintando sombras largas a través de mi césped. Estaba afuera al frente fingiendo que me ocupaba de las saelas, pero sobre todo solo disfrutando del cálido silencio, el olor a césped cortado flotando en el aire. Había sido una semana larga. Una de esas en las que el silencio en la casa se sentía más pesado de lo habitual. Mi vecina Marta usualmente proporcionaba un poco de charla alegre por encima de la cerca, pero se había ido por unos días a visitar a su hermana en el norte del estado. Por eso me sorprendió ver movimiento en la casa de al lado. No era Marta, sin embargo. Era su hijo, Leo. No conocía bien a Leo. Vivía fuera del estado en algún lugar ocupado y que sonaba importante y visitaba a su mamá quizás 2 veces al año. Era bueno, era joven, probablemente más cercano a la edad de mis propios hijos que a la mía, tal vez principios de los 30, alto, delgado, con esa especie de mirada seria y pensativa, cabello oscuro que siempre parecía un poco alborotado por el viento. Siempre había sido perfectamente educado. Un saludo con la mano, un rápido hola si nos cruzábamos mientras él sacaba la basura o recogía el correo de su mamá. Pero eso era todo. Ciertamente no éramos amigos. Estaba luchando con uno de esos grandes y torpes contenedores de reciclaje, la tapa abriéndose y cerrándose. Miró hacia arriba, me vio observando y me dio una pequeña sonrisa ligeramente forzada. Le ofrecí un saludo amistoso a cambio, volviendo mi atención deliberadamente de nuevo a una maleza particularmente obstinada cerca de los rosales. Supuse que eso era el alcance de nuestra interacción. Usualmente lo era. Luego escuché el crujido de pasos sobre la franja de grava entre nuestras entradas de autos. Miré hacia arriba otra vez, protegiéndome los ojos del sol. Leo caminaba hacia mí, limpiándose las manos en sus jeans. Se detuvo a unos metros de distancia, apoyándose casualmente contra la baja cerca de estacas que separaba nuestros jardines. «Hola, Ellen», dijo. Su voz era más profunda, más suave de lo que esperaba. No como los rápidos hellos a los que estaba acostumbrada. «Hola», respondí, quitándome mis guantes de jardinería. «No esperaba verte. ¿Ya regresó tu mamá?» «No, hasta mañana por la noche», explicó. «Solo vine un poco temprano. Tenía algo de tiempo libre. Pensé en ventilar la casa, tal vez abordar algunas tareas para ella antes de que llegara a casa». Hizo un gesto vago hacia la casa de Marta. Los contenedores de reciclaje parecían un buen lugar para empezar. «Eso es considerado de tu parte», dije, y lo decía en serio. Marta lo adoraba. Se notaba. Siempre hablaba de lo ocupado que estaba, pero de cómo siempre hacía tiempo. Ella lo apreciará. Él asintió, sus ojos escaneando mi jardín por un momento. Eran un tono sorprendentemente cálido de marrón. «Observadores. Tus flores siempre se ven increíbles. Mamá siempre está tratando de alcanzarte». Me reí suavemente. Marta tiene el lado más soleado de la calle. Las mías requieren un poco más de persuasión. Nos quedamos allí por un momento, el silencio cómodo puntuado por el zumbido distante de una cortadora de césped en algún lugar calle abajo. Se sentía ligeramente incómodo esta conversación extendida. Nunca habíamos hablado más de 30 segundos antes. Luego cambió su peso, mirándome directamente otra vez. «En realidad, Ellen», comenzó, y había una ligera vacilación en su voz que me hizo mirar más de cerca. Justo estaba a punto de preparar un poco de café. Me di cuenta de que compré demasiados granos en ese lugar del centro. «¿Te gustaría unirte a mí para una taza?» Parpadeé. Café con el hijo de Marta. Mi mente hizo un rápido revuelo. ¿Por qué solo estaba siendo vecino porque su mamá estaba fuera? Tal vez estaba aburrido o tal vez se sentía obligado de alguna manera. Parecía extraño, sin previo aviso. Prácticamente no teníamos nada en común, separados por unos buenos 20 años y vidas completamente diferentes. Una pequeña onda de inquietud, o tal vez solo sorpresa, me recorrió. «Oh», dije, demorándome un poco. «¿Café? Eso es amable de tu parte, Leo». Miré hacia la casa de su mamá, luego de nuevo a él. No estaba inquieto ni apartando la mirada. Su mirada era firme, abierta. No pude detectar ninguna agenda oculta. Solo una simple invitación directa. Sin presión, por supuesto, agregó rápidamente, tal vez sintiendo mi vacilación. Solo pensé en preguntar. Preparar una olla entera solo para mí se siente un poco excesivo. Dio otra pequeña sonrisa, está un poco más relajada, y tal vez fue la forma en que la luz del sol atrapó las motas de oro en sus ojos, o la inesperada oferta, o simplemente el hecho de que el silencio en mi propia casa de repente parecía menos atractivo que la perspectiva de una conversación, incluso una conversación ligeramente incómoda. Tal vez solo estaba curiosa. ¿Qué daño podría hacer una taza de café?
Era solo café con el hijo del vecino, que casualmente estaba en casa temprano. ¿Sabes qué? Dije, tomando una decisión repentina, enderezándome más. Eso suena encantador. Dame 5 minutos para lavarme. Su sonrisa se amplió, llegando a sus ojos esta vez. Genial. Sí, tómate tu tiempo. Solo lo pondré a preparar. La puerta principal está desbloqueada cuando estés lista. Se dio la vuelta y se dirigió de regreso hacia el porche de Marta, trotando ligeramente subiendo los escalones. Lo vi irse, una extraña mezcla de aprensión e intriga burbujeando dentro de mí. ¿Qué estaba haciendo? Esto probablemente no era nada, solo un gesto educado. Pero una pequeña voz, una que no había escuchado en un tiempo, susurró que tal vez, solo tal vez, no era nada en absoluto. Respiré profundamente. El aroma de rosas y lluvia inminente llenando mis pulmones y me dirigí adentro, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Esto definitivamente era inesperado. Caminar a través del césped que separaba mi casa de la de Marta se sentía extrañamente significativo, como cruzar más que solo un parche de hierba. Los 5 minutos que había pedido se extendieron más cerca de 10 mientras me cambiaba de ropa de jardinería, me pasaba un cepillo por el cabello y aplicaba un toque de lápiz labial, algo que rara vez me molestaba en hacer a menos que realmente estuviera yendo a algún lugar. ¿Por qué el esfuerzo? Me pregunté severamente en el espejo del baño. Es solo café. Pero el reflejo mostraba un toque de color en mis mejillas que no había estado allí antes. La puerta principal de Marta estaba efectivamente desbloqueada. La empujé para abrirla tentativamente, llamando: «Leo, ¿es Ellen en la cocina?». Su voz respondió, seguida del tintineo de tazas de cerámica. La cocina de Marta estaba exactamente como la recordaba, acogedora, ligeramente desordenada de una manera hogareña, con paredes amarillas alegres y todo con tema de gallos. El aire estaba cargado con el rico aroma del café recién preparado. Leo estaba de pie junto a la encimera, sirviendo líquido oscuro en 2 tazas que se veían resistentes. Se había quitado su chaqueta ligera y las mangas enrolladas de su camisa mostraban antebrazos sorprendentemente fuertes. Miró hacia arriba cuando entré, señalando hacia la pequeña mesa redonda metida en el rincón del desayuno. «Siéntate», dijo. «¿Leche, azúcar?» «Solo un chorrito de leche, por favor», respondí, deslizándome en una de las sillas acolchadas. El rincón daba al patio trasero de Marta, que, a diferencia del mío, estaba bañado en toda la gloria del sol de la tarde. Sus comederos para pájaros estaban llenos de actividad. Trajo las tazas, colocando una frente a mí antes de sentarse enfrente. De cerca, podía ver las líneas tenues alrededor de sus ojos, sugiriendo que sonreía con más frecuencia de lo que su expresión seria predeterminada mostraba. No era infantil, a pesar de ser más joven que yo. Había una cierta madurez, una posesión de sí mismo en él. «Gracias de nuevo por esto», dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza cálida. «Huele maravilloso». «Mi único vicio esencial», se rió. «Buen café. Mamá usualmente solo tiene el instantáneo. Bendito sea su corazón». Empezamos a hablar fácilmente al principio sobre su viaje, el tráfico, el próximo regreso de su mamá. Preguntó por mis hijos, recordando sus nombres de menciones breves que Marta debía haber hecho a lo largo de los años. Le conté sobre Sara terminando su maestría y Michael instalándose en su nuevo trabajo al otro lado del país. Se sentía normal, de vecinos. Pero luego la conversación cambió. Preguntó sobre mi jardín, no solo preguntas educadas, sino específicas sobre plantación acompañante y cómo lidiar con áfidos, mostrando un conocimiento sorprendente. Resulta que había hecho algo de trabajo voluntario en un proyecto de jardín comunitario en su ciudad. Hablamos de eso por un rato, sobre la satisfacción de cultivar cosas, la conexión con la tierra. Fue un terreno común inesperado. Dirigió la conversación suavemente, haciendo preguntas pensativas. No entrometidas, solo interesado. Preguntó sobre mi trabajo. Hago contabilidad freelance desde casa. No es exactamente material emocionante, pero escuchó atentamente, preguntando sobre los desafíos, la flexibilidad. Habló un poco sobre su propio trabajo, algo complejo que involucraba análisis de datos para una organización sin fines de lucro ambiental. Habló de ello con pasión, haciéndolo sonar mucho más interesante de lo que habría imaginado. La incomodidad inicial que había sentido se derritió por completo, reemplazada por una facilidad sorprendente. Hablar con él se sentía cómodo, natural. Tenía una forma de escuchar, realmente escuchar, que me hacía sentir escuchada. No eran solo las palabras. Era la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, la mirada concentrada en sus ojos, las preguntas de seguimiento perceptivas. Me encontré abriéndome más de lo que pretendía,
hablando sobre cómo la casa se había vuelto silenciosa desde que los niños se fueron, cómo mi trabajo a veces se sentía aislante, cosas que usualmente mantenía guardadas. No ofreció lugares comunes ni respuestas fáciles. Solo asintió, reconociéndolo. Sí, las transiciones son difíciles, dijo en voz baja. Los grandes cambios siempre dejan un vacío por un tiempo, ¿no? Habló sobre su propia experiencia mudándose a una nueva ciudad hace unos años, la soledad que había sentido antes de encontrar su equilibrio. No era una comparación, solo una comprensión compartida. La luz del sol se inclinaba más baja a través de la ventana de la cocina, proyectando sombras largas a través de la mesa. Estábamos en nuestra segunda taza de café, aunque ninguno de los dos parecía estar prestando mucha atención a beberla ya. El aire se sentía diferente ahora, cargado con algo silencioso e intenso. No era coqueto, no de la forma en que lo entendía. Era más profundo que eso. Una conexión formándose hilo por hilo invisible en el acogedor silencio de la cocina de su madre. Me di cuenta de que no me había sentido tan genuinamente comprometida en una conversación, en esta escena, en mucho tiempo. No desde Robert, bueno, no por años. Era inquietante y estimulante todo al mismo tiempo. Miré a Leo, realmente lo miré, viendo más allá de la etiqueta de hijo del vecino. Vi a un hombre amable e inteligente, con una profundidad que me sorprendió, y la forma en que me estaba mirando de vuelta. No era el desinterés educado de un hombre más joven conversando con una vecina mayor. Era abierto, curioso e innegablemente cálido. La inesperada de todo era vertiginosa. Esta casual invitación a café se había convertido en algo completamente diferente, algo silencioso y profundo que se estaba desarrollando entre nosotros justo allí en la mesa de la cocina de Marta. El café se enfrió en nuestras tazas. Afuera, el canto de los pájaros empezó a desvanecerse mientras el crepúsculo comenzaba a infiltrarse en los rincones del cielo. Seguíamos hablando, la conversación tejiéndose a través de diferentes temas, libros que habíamos leído, lugares que habíamos visitado, incluso filosofía sobre la vida. Era asombroso cuánto terreno común encontramos, cuán fácilmente entendíamos las perspectivas del otro, incluso cuando diferían. Había una chispa allí, una curiosidad intelectual igualada con una resonancia emocional que me tomó completamente por sorpresa. Leo mencionó un documental que había visto recientemente sobre el redesarrollo urbano y su impacto en los lazos comunitarios. Era un tema sobre el que me sentía sorprendentemente apasionada, habiendo visto cambios en nuestro propio pueblo a lo largo de los años. Hablamos durante mucho tiempo sobre ello, debatiendo puntos, compartiendo observaciones. No me condescendió ni descartó mis opiniones. Se involucró, desafió y escuchó. Se sentía como una conversación entre iguales, casi contemporáneos, a pesar de los años entre nosotros. En algún punto se levantó para enjuagar las tazas. Ofrecí ayudar, pero me hizo un gesto suave para que no. Quédate ahí. Eres la invitada. Lo observé moverse por la familiar cocina de su madre con una gracia fácil. Parecía cómodo aquí, sin embargo también ligeramente separado, un visitante habitando un espacio temporalmente. Cuando se sentó de nuevo, no retomó inmediatamente el hilo de la conversación. Solo me miró por un momento, su expresión pensativa. «¿Sabes, Ellen?», dijo lentamente, su voz más suave ahora. «Mi mamá habla de ti a veces. Dice que eres una de las personas más amables que conoce». Sentí que un rubor subía por mi cuello. «Oh, Marta solo está sesgada». Desvié ligeramente desconcertada. «Nos cuidamos mutuamente, eso es todo». «Tal vez», concedió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Pero también dice, pareces un poco sola a veces desde que tu esposo falleció y los niños se mudaron». Su franqueza me dejó sin aliento por un segundo. No era grosero, solo directo, honesto. Quedó suspendido en el aire entre nosotros, innegable. No pude encontrar su mirada inmediatamente, mirando hacia abajo a mis manos entrelazadas sobre la mesa. «Bueno», comencé tratando de mantener mi voz estable. «Es un ajuste. El silencio toma algo de acostumbrarse. Solo puedo imaginarlo», dijo suavemente. Había empatía real en su voz. Extendió la mano a través de la pequeña mesa entonces, no agarrando mi mano, sino solo tocando ligeramente mi antebrazo con las yemas de sus dedos. No era un gesto romántico, no exactamente, pero era increíblemente íntimo, un simple reconocimiento, un punto de contacto que envió una sorprendente sacudida a través de mí, cálida y eléctrica. Miré hacia arriba, encontrando sus ojos. Estaban llenos de comprensión. Sin lástima, solo conexión. «No es fácil», admití, las palabras saliendo apenas por encima de un susurro. «A veces se siente como que ese capítulo de mi vida está completamente cerrado y no he terminado de descubrir cómo empezar el siguiente». Mantuvo mi mirada, sus dedos aún descansando ligeramente en mi brazo.
Tal vez los capítulos no se cierran, sugirió. Tal vez solo se mezclan en el siguiente. Nuevos personajes entran. La trama toma giros inesperados. Sus palabras resonaron profundamente. Giros inesperados como esta tarde, como estar sentada aquí compartiendo vulnerabilidades con el hijo de mi vecina, sintiéndome más comprendida de lo que me había sentido en años. El aire crepitaba con pensamientos no expresados, con la intensidad de esta repentina y profunda conexión. Era más que solo intereses compartidos o una buena conversación. Se sentía como tropezar con un claro oculto en un bosque denso, un lugar de comprensión silenciosa y reconocimiento mutuo. Eventualmente retiró su mano, pero el calor permaneció en mi piel. La intimidad no se disipó. Se asentó entre nosotros, cómoda y real. Hablamos un poco más, pero la energía había cambiado. Estaba más silenciosa, más reflexiva. Compartió un poco sobre una relación pasada que había terminado mal, no en detalle, pero lo suficiente para que yo entendiera los ecos de dolor que aún llevaba. Eso lo hacía parecer menos como solo el hijo de Marta y más como una persona con su propia historia, sus propias cicatrices. El respeto entre nosotros era palpable. No había juegos, ni pretensiones. Solo dos personas conectando a un nivel sorprendentemente profundo a pesar de las circunstancias, a pesar de la diferencia de edad. Era la inesperada de ello, la pura autenticidad del momento lo que lo hacía tan poderoso. Esto no era solo café. Era un descubrimiento, una revelación silenciosa desarrollándose en la luz desvaneciente, y sabía de alguna manera que esta tarde se quedaría conmigo por mucho tiempo. Mientras las luces de la calle parpadeaban afuera, proyectando cuadrados amarillos pálidos en el piso de la cocina, un sentido de tiempo regresando se filtró en nuestra burbuja silenciosa. Leo miró el reloj en el microondas. Vaya, mira la hora, murmuró. No me di cuenta de que se había hecho tan tarde. Yo tampoco, admití, sintiendo una punzada de algo parecido a decepción de que la tarde estuviera terminando. La conversación simplemente fluyó. Realmente lo hizo, estuvo de acuerdo, encontrando mis ojos otra vez. Había ese mismo calor, esa misma intensidad silenciosa. Ellen, gracias. En serio, por la compañía, por la charla, fue. Se detuvo, buscando la palabra correcta. Realmente agradable. Mucho más agradable que enfrentar esos contenedores de reciclaje solo. Sonreí, una sonrisa genuina que llegó hasta mis ojos. El placer fue todo mío, Leo. Fue inesperado, pero encantador. Nos levantamos simultáneamente. La pequeña cocina de repente se sintió muy cercana. Hubo un momento de ligera incomodidad, el tipo que ocurre cuando un encuentro inusualmente íntimo llega a su fin y el mundo real irrumpe. ¿Cómo te despides después de algo así? Me acompañó hasta la puerta, encendiendo la luz del porche contra el crepúsculo que se profundizaba. De pie en el escalón superior, me di la vuelta hacia él. Bueno, gracias de nuevo por el café, dije, mi voz sonando un poco demasiado formal a mis propios oídos. Cuando quieras, respondió suavemente. Vaciló por un segundo, luego extendió la mano, no para tocar mi brazo esta vez, sino solo dejando que su mano flotara cerca de mi hombro por un momento, un gesto de calidez que no hizo contacto del todo, pero se sintió igual de significativo. Maneja con cuidado. Oh, espera. Se rió un poco avergonzado. Solo estás caminando a través del césped. Me reí también, el sonido aliviando la ligera tensión. Sí, creo que puedo manejar el viaje peligroso de regreso. Llega a casa segura de todos modos, dijo, su sonrisa persistiendo. Sus ojos mantuvieron los míos por un latido más largo de lo necesario, un reconocimiento silencioso pasando entre nosotros. Un reconocimiento de la conexión que habíamos encontrado, la profundidad inesperada de la tarde. Luego me di la vuelta y caminé por los escalones, a través del césped que se oscurecía hacia mi propia casa silenciosa. No miré hacia atrás, pero podía sentir su mirada sobre mí hasta que llegué a mi propio porche. Adentro, me recosté contra la puerta cerrada por un momento, respirando profundamente. La casa estaba silenciosa, tal como la había dejado, pero se sentía diferente de alguna manera, menos vacía. El encuentro con Leo no había sido estremecedor de una manera dramática. No hubo declaraciones, ni gestos grandiosos. Fue sutil, silencioso, sin embargo profundamente conmovedor. Fue el simple acto de ser vista, verdaderamente vista, por otra persona. Fue la sorpresa de encontrar una conexión en los lugares más inesperados con la persona más inesperada. Sentada más tarde con una taza de té, viendo las noticias nocturnas sin realmente registrarlas, reflexioné sobre la tarde. No había sentido esa chispa de conexión, ese sentido de estar mental y emocionalmente alineada con alguien en tanto tiempo. No se trataba de edad o circunstancias o lo que cualquiera más pudiera pensar.
Se trataba de un momento de genuina interacción humana que de alguna manera había abierto una ventana en una habitación que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba volviendo sofocante. Me recordó que la vida aún podía tener sorpresas, que las conexiones podían florecer en suelos improbables. No necesariamente significaba que tuviera que pasar algo después. La belleza estaba en la experiencia misma, la conversación, la comprensión, el respeto mutuo. Leo me había dado un regalo, tal vez sin siquiera darse cuenta. Me había recordado que aún era capaz de una conexión profunda, que esa parte de mí no estaba cerrada para siempre. Un sentido de gratitud silenciosa me invadió. Gratitud por la invitación espontánea de Leo, por su apertura, por la forma respetuosa en que había compartido su tiempo y pensamientos. Fue un recordatorio de que la intimidad emocional puede encontrarse en muchas formas, a menudo cuando menos lo esperas. Mientras finalmente me dirigía a la cama, la casa todavía se sentía silenciosa, pero era un tipo diferente de silencio ahora. Se sentía menos como una ausencia y más como un espacio lleno de suave posibilidad, un zumbido silencioso de haber sido verdaderamente vista. La simple taza de café se había convertido en un momento de descubrimiento personal, un cambio sutil en mi propio paisaje interior, dejándome con un sentido silencioso de esperanza y un calor que persistió mucho después de que el café mismo se hubiera ido.